Seguimos avanzando a toda máquina y continuamos con este capítulo en el que estamos hablando de cómo en Antioquia estamos inclinando la balanza y en diciembre del 2027 pasaremos a tener más vías pavimentadas que en Afirmado. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro secretario de Infraestructura, Luis Horacio Gallón Arango. En el capítulo anterior nos quedamos justamente en este mapa donde podemos ver que pasamos de un 45-55 a un 70-30 en vías pavimentadas y en Afirmado respectivamente. Le propongo que nos vayamos subregión por subregión para ver cómo estamos avanzando. Entonces comencemos con Urabá. Muy importante decir que tenemos 358 kilómetros de vías a cargo del departamento, de las cuales 271 están en Afirmado. Y vamos a pavimentar el 44% de esas vías en Afirmado. Entonces es muy importante que tenemos allá alrededor de 128 kilómetros por el mecanismo de estabilización y 26 por un mecanismo de valorización, que en 2 meses tomamos la decisión de la vía de Zungo hacia el corregimiento de Río Grande pasando por Nueva Colonia. Eso es muy importante porque vamos a tener muchas más vías en pavimento que en Afirmado. En el occidente, de las 694 kilómetros de vías, 353 están en Afirmado y vamos a pavimentar el 26% de estas vías. Unos corredores pues muy importantes. ¿Cuánto vamos a pavimentar? 94.95 kilómetros por el mecanismo de estabilización y 9.4 por el mecanismo de valorización. Norte. En el norte tenemos de 712 kilómetros de vías a cargo del departamento, 341 están en Afirmado. Vamos a pavimentar el 34% de esas vías. Pasando a una red vial departamental pavimentada, vamos a pasar a 488 con el mecanismo de estabilización. Por valorización vamos a hacer el 55%. Entonces, ahí vamos a tener un 77% de las vías pavimentadas en el norte. Continuamos con la subregión de Bajo Cauca. En el Bajo Cauca tenemos 261 kilómetros de vías a cargo del departamento, 161 están en Afirmado y vamos a pavimentar el 15%. Una vía muy importante, que es la vía de Cáceres a La Chilona, que nos comunica con las vías de la autopista norte, pero además de eso, hay unas vías por obras por impuestos de Campo Alegre hacia Nechí, y la vía de Zaragoza al Bagre, que no la tenemos acá hoy, y vamos a tener alrededor de 40 kilómetros pavimentados en el Bajo Cauca. En el nordeste. En el nordeste del departamento, de 580 kilómetros de vías a cargo del departamento, 263 están en Afirmado y vamos a pavimentar el 20% de esas vías, aprovechando especialmente en este contrato de mantenimiento las vías que son en los municipios que no son SOMAC y PEDEC. Y con nosotros vamos a hacer alrededor de 29 kilómetros por valorización y por obras por impuestos alrededor de 15 kilómetros en Santo Domingo, en el municipio de Alejandría. En el Magdalena Medio, de 370 kilómetros de vía a cargo del departamento, 263 son en Afirmado y vamos a pavimentar el 20% por estabilización. ¿Cuáles son las vías? Es muy fácil, la de Yondó a Puerto Berrío y la de Remedios hacia el municipio de Puerto Berrío. En el suroeste nosotros tenemos 581 kilómetros en Afirmado de las 989 a cargo del departamento. Vamos a pavimentar por el mecanismo de estabilización el 11%, son 68 kilómetros, pero por valorización vamos a hacer esa gran vuelta al suroeste, donde hoy estamos aplicando 179 kilómetros en el suroeste, es decir, vamos a subir, yo creo que al 50% de todas las vías a cargo del departamento. Aquí hay una cosa que es fundamental decir. En el oriente tenemos 1.003 kilómetros de vía a cargo del departamento, 483 en Afirmado y vamos a pavimentar por estabilización el 20%. Pero por valorización también vamos a hacer un tema importante de 98 kilómetros en el oriente. Entonces es fundamental decirle a todos que vamos a terminar con 28% en Afirmado y el 72% en pavimento. En el Urabá antioqueño, en los 4 años anteriores pavimentaron 5 kilómetros, nosotros vamos a pavimentar 128, ya contratados, que es lo más importante. Y así en cada una de las subregiones para poder llegar a esa meta de que el 70% de las vías a cargo del departamento estén en pavimento. ¿Eso qué nos trae? Seguridad vial, vamos a inducir tráfico y eso es fundamental porque nuestro gobernador estuvo en campaña en todos los territorios, vio las necesidades, por eso se la está jugando colocando recursos para pavimentar el territorio. Bueno, muchísimas gracias, Secre, y a todos ustedes muchísimas gracias por estar conectados a toda máquina con todo lo que viene en esta transformación. Los invitamos a que sigan las redes sociales de la Gobernación de Antioquia, de la Secretaría de Infraestructura, @gov.antioquia y @obrasantioquia. Hasta pronto.